Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con lo que es el estado gaseoso y precisamente vamos a ver problemas referidos a las leyes empíricas de los gases ideales y mezcla de gases. Ya entonces empezamos con un primer problema que nos dice: el aire de un neumático de un vehículo medido con un manómetro es de 30 libras fuerza sobre pulgada cuadrada a una temperatura de 10 grados Celsius a 666,7 milibares de presión barométrica. Después de un recorrido de bajadas del nivel del mar, el volumen aumenta en 10% y la temperatura aumenta en 54 grados Fahrenheit. Calcule, inciso A, la nueva presión manométrica. Inciso B, si la presión manométrica en todo el trayecto se mantiene constante, determine la relación de volúmenes B2 sobre B1. ¿Ya? Entonces ahí está el enunciado del problema y lo primero que debemos hacer es tomar los datos. Ahí está. Nos dice que la presión manométrica es 30 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. La presión atmosférica a un inicio es 666,7 milibares. La temperatura 1 a un inicio es de 10 grados Celsius o su equivalente en grados Kelvin 283 grados Kelvin. La presión atmosférica en el estado 2 o la presión atmosférica final es a nivel del mar, es decir, adquiere un valor de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y para el volumen 2, ¿qué nos dice? Nos dice que aumenta en 10%. ¿Y esto cómo lo expresamos en ecuación? Ahí está. Podemos ver que primeramente tomamos el 100% del volumen inicial y le sumamos el 10% en tanto por 1 del volumen inicial. Ya entonces nos daría una relación de 1,1 del volumen inicial. O sea, el volumen 2 sería igual a 1,1 del volumen inicial. O el 110%, ¿no?, del volumen inicial. ¿Ya? Y para la temperatura 2 nos dice que aumenta en 54 grados Fahrenheit. Ya, si recordamos los ejercicios de temperatura que resolvimos, cuando nos dice que aumenta en o disminuye en, entonces debemos utilizar las ecuaciones de variación de temperatura, ¿ya? Y eso es lo que vamos a utilizar en este caso. Vamos a utilizar la ecuación de variación de temperatura para estos 54 grados Fahrenheit, para llevar de grados Fahrenheit a grados Kelvin, ¿ya? Ahí está, entonces vamos a utilizar esa ecuación y le vamos a sumar la temperatura 1 de 283 Kelvin y nos daría un valor de 313 grados Kelvin. Ya entonces ustedes van a corroborar ese valor que sea el correcto. Ya, ahí está. Entonces después de eso nos pide el inciso A, la presión manométrica final o la presión manométrica en el estado 2, ya, del neumático. Y el inciso B, que nos pide la relación de volúmenes, es decir, volumen 2 sobre volumen 1, considerando que la presión manométrica se mantiene constante. Ya, ahí está. Entonces para la solución nos vamos a hacer siempre un gráfico para entender un poquito, en este caso un gráfico sencillo del estado inicial, donde ahí tenemos la presión atmosférica que nos dice que es 666,7 milibares. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es analizar el estado inicial. ¿Cómo? Nos están dando presión manométrica y presión atmosférica. Y en los problemas de ejercicios o en los ejercicios de gases siempre trabajamos con presiones absolutas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es hallar la presión absoluta inicial, ¿ya? Como tenemos la presión manométrica y la presión atmosférica, vamos a hallar fácilmente esta presión absoluta. Ya entonces el problema radica aquí en convertir estos para la presión manométrica los 30 libras fuerza sobre pulgada cuadrada a milímetros de mercurio o atmósferas, ya, pero en este caso vamos a convertir a milímetros de mercurio. Ya, y para la presión atmosférica también tenemos que convertir estos 666,7 milibares a 700 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a emplear en el primer caso.
Entonces vamos a utilizar los factores de conversión adecuados con el formulario que les he pasado, donde ahí pueden ver todos estos factores de conversión, y lo vamos a llevar fácilmente de libras fuerza sobre pulgada cuadrada a milímetros de mercurio, y en el otro caso de milibares a milímetros de mercurio. Ya, entonces para la presión manométrica nos daría un valor de 1551,02 milímetros de mercurio, y para la presión atmosférica nos estaría dando un valor de 500,07 milímetros de mercurio. Ya, entonces la presión absoluta en el estado inicial del gas sería 2051,09 milímetros de mercurio. Ya, entonces hemos hallado la presión absoluta inicial. Ya, una vez que ya hemos analizado nuestro estado inicial, lo que vamos a hacer es analizar el estado final, ya, donde se dice que este neumático baja hasta el nivel del mar. Es decir, la presión atmosférica va a ser de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, ya. Entonces lo que vamos a hacer es emplear la ley combinada, ya. ¿Por qué la ley combinada? Porque si se dan cuenta nos dice que primeramente el volumen va a aumentar, entonces no va a cumplir la ley de Gay-Lussac. Nos dice que también que la temperatura va a aumentar en 54 grados Fahrenheit, entonces tampoco se va a poder aplicar lo que es la ley de Boyle. Y la presión nos está diciendo que va de un nivel de altitud alto, el neumático va a bajar hasta el nivel del mar, ¿no? Entonces la presión también va a cambiar. Como cambia la temperatura, la presión y el volumen, entonces no se va a aplicar la ley de Boyle, ni la ley de Gay-Lussac, ni la ley de Charles. Ya, entonces vamos a emplear la ley combinada, porque lo único que se está manteniendo constante es el número de moles, porque no se está agregando cantidad de gas ni se está extrayendo cantidad de gas, se está manteniendo constante. Ya, los demás variables sí se están cambiando, ya están aumentando o disminuyendo. Ya, entonces aplicamos la ley combinada. Ahí está, tenemos de dato la presión 1, el volumen 1, la temperatura 1, el volumen 2 y la temperatura 2 tenemos de dato, y de esta ecuación despejamos la presión 2, ya, y lo que hacemos es reemplazar datos. Simplemente para la presión 1 reemplazamos la presión absoluta 1 por si acaso, ya, porque estamos trabajando, como les he dicho, siempre trabajamos con presiones absolutas. Ya, entonces para la presión 1 reemplazamos el valor que hemos hallado anteriormente, ya, 2051,09 milímetros de mercurio. El volumen 1 no tenemos, no nos da de valor, y lo anotamos ahí como variable. La temperatura 2 hemos hallado, nos dice que es 313 Kelvin, ya. La temperatura 1 también tenemos de dato, es 283 grados Kelvin, y el volumen 2 no tenemos un valor del volumen 2, pero sí tenemos una relación que nos relaciona con la variable del volumen 1, ya. Entonces hemos hallado la relación que nos decía que es igual a 1,1 de nuestro volumen 1 o nuestro volumen inicial, ya. Entonces, como la variable está en el numerador y en el denominador, entonces lo simplificamos, ya. Entonces no era necesario conocer el volumen, ya, porque con esta relación se podían simplificar, ya. Ahí está. Y todo esto nos daría entonces la presión absoluta. Ojo, estamos hallando la presión absoluta final, ya. Entonces la presión absoluta final sería 2062,29 milímetros de mercurio, ya. Ahí está. Pero ¿qué nos pedía el problema? El inciso A nos decía, no nos pedía la presión absoluta final, sino nos pedía la presión manométrica final. Entonces vamos a emplear la ecuación, ya. Esta ecuación, la primera ecuación de presión absoluta, que es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, ya. Ahí está. Entonces para el inciso A aplicamos esta ecuación, despejamos la presión manométrica 2, o sea del estado final, que va a ser igual a la presión absoluta 2 menos la presión atmosférica 2 también, ¿no ven? Ahí está.
Entonces sería 2062,29 menos 760 milímetros de mercurio. Ya entonces la presión manométrica final nos daría un valor de 1302,29 milímetros de mercurio. Ya, ahí está. Y para el inciso B nos pedía la relación de volúmenes, o sea, volumen 2 sobre volumen 1, cuando la presión manométrica se mantiene constante. Ya entonces vamos a aplicar la ley combinada, la que ya habíamos aplicado, y de aquí vamos a despejar esta relación. Ya, o sea, vamos a despejar volumen 2 sobre volumen 1, que va a ser igual a presión 1 por temperatura 2 sobre presión 2 por temperatura 1. Tenemos todos estos datos, ya, así que solamente es reemplazar. Ahí está para la presión 1, ojo, aquí reemplazamos presiones absolutas, ya, porque siempre trabajamos en los problemas de gases, siempre trabaja con presiones absolutas, ya, eso no se olvide. No vayan aquí a reemplazar presiones manométricas, ya, eso no está bien. Ya, ahí está, entonces reemplazamos presiones absolutas. Para la presión 1, 2051,09 milímetros de mercurio. La temperatura 2, 313 grados Kelvin. La presión 2, 2062,29 milímetros de mercurio. La temperatura 1, 283 Kelvin. Ya, ahí está. Entonces la relación de volúmenes nos daría un valor de 1,1. Ya, entonces eso sería la respuesta del inciso B. Y con esto hemos acabado el ejercicio 1. Ahora continuamos con otro ejercicio, ya el problema 2, que dice: se introduce 2 gramos de gas nitrógeno en un recipiente. El mismo tiene un volumen B y se encuentra a una temperatura T. Se observa que en estas condiciones la presión es de 500 milímetros de mercurio. Posteriormente, el recipiente se comprime, reduciendo el volumen hasta la cuarta parte de su volumen inicial y reduciendo además la temperatura a la mitad de la inicial. Así también en esta etapa existe una fuga de 0,5 gramos de gas. En base a esta información, indique cuál es la presión final del recipiente en milímetros de mercurio. Y ahí está, nos está dando el peso atómico del nitrógeno. Ya, ahí está. Entonces lo primero que hacemos es tomar datos. En este caso nos vamos a ayudar con gráficas, ya, de lo que está pasando con el recipiente y con el gas, tanto en el estado inicial como en el final. Ya, entonces vemos que en el estado inicial tenemos gas nitrógeno que está en un recipiente, que la masa de este gas es 2 gramos y la presión de este gas es de 500 milímetros de mercurio. Posteriormente nos dice que en el estado final el volumen disminuye a la cuarta parte del volumen inicial. Ahí está, y los representamos de esta manera. Volumen 2 es igual a un cuarto del volumen inicial o el volumen 1, ¿ya? Y para la temperatura pasa algo similar. Nos decía que esta también disminuye a la mitad de la temperatura inicial. Como los representamos en ecuación o en una relación, ahí está. La temperatura 2 es igual a 1/2 de la temperatura 1, ¿ya? Y para la masa, ¿qué nos decía? Nos decía que va a haber una fuga, es decir, se va a escapar cierta cantidad de gas nitrógeno y no se ha dado cuánta cantidad se va a escapar. Nos ha dicho que se va a escapar 0,5 gramos y al inicio teníamos 2 gramos menos la cantidad que se va a escapar de gas. Los restamos y nos daría un valor de 1,5 gramos de gas nitrógeno. Ahí está. Y lo que nos está pidiendo el problema es la presión 2, ¿ya? En milímetros de mercurio, ¿ya? Ahí está. Entonces empezamos con la solución. Primeramente vamos a analizar el estado inicial y el estado final con la ecuación de estado, ¿ya? ¿Por qué con la ecuación de estado? Porque nos damos cuenta que en este problema hay una sustracción de gas. Cuando hay adición de gas o sustracción de gas, ¿ya? Entonces empleamos la ecuación de estado, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a aplicar la ecuación de estado tanto en el estado inicial como en el estado final. Ahí está, para el estado inicial con las variables
iniciales, las variables sub 1, ¿ya? Y para el estado final con las variables finales, ¿ya? O en este caso sub 2, ¿ya? Pero vemos que para el volumen y para la temperatura hemos hallado relaciones, ¿no ve? Con las variables del estado inicial, ¿ya? Es decir, para el volumen 2 hemos hallado que es igual a un cuarto del volumen 1, y para la temperatura 2 es igual a un medio de la temperatura 1, ¿ya? Y ahí está. Entonces hemos relacionado el estado final con variables del estado inicial. Ya, entonces, como no tenemos en este caso datos de temperatura o volumen, lo que vamos a hacer es hacer una división de estas dos ecuaciones. Ya, como se puede observar, ahí está, estamos dividiendo la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Con qué fin? Con el fin de simplificar lo que es la temperatura y el volumen. ¿Por qué? Porque son datos que no conocemos y no vamos a poder hallar. Ya, entonces vamos a hacer esta división y vemos que en la primera parte se van a eliminar las variables B1, ahí está, volumen inicial, se eliminan, y en la segunda parte se va a eliminar lo que es el peso molecular del gas nitrógeno, la constante universal de los gases ideales, ahí está, y la temperatura inicial, ya, ahí está, se está eliminando en el numerador y en el denominador. Ahí está. Entonces nos va a quedar una ecuación que relaciona presiones y masas. Ya, entonces de aquí vemos que lo que nos está pidiendo el problema es la presión final, o sea, la presión 2. Y la despejamos simplemente de esta ecuación. Ahí está, la despejamos y reemplazamos datos. ¿Por qué? Porque tenemos la masa 2, la presión 1 y la masa 1. Y reemplazamos datos. La masa 2 hemos hallado que es 1,5 gramos. La presión 1 nos decía que es 500 milímetros de mercurio. Y la masa 1 nos decía que es, a un inicio se tiene 2 gramos de gas nitrógeno, ¿no ve? Ahí está. Y entonces la respuesta sería 750 milímetros de mercurio. Ya, entonces eso sería la respuesta de nuestro problema. Ahora lo que vamos a ver es ejercicios relacionados con mezcla de gases. Ya, entonces empezamos con un tercer problema referido a mezcla de gases. ¿Qué nos dice este problema? En un proceso isotérmico se tiene un recipiente que marca un volumen de 50 litros de una mezcla de cloro gaseoso y oxígeno gaseoso, medidos a 25 grados Celsius y 850 milímetros de mercurio de presión. A este recipiente se introduce nitrógeno gaseoso y se evidencia que el volumen aumenta a 80 litros, la presión a 1050 milímetros de mercurio. La mezcla resultante es tratada con virutas de hierro que eliminan todo el oxígeno. Los gases restantes tienen una masa de 169 gramos. Entonces nos pide determinar la composición molar inicial del cloro. Ya, ahí está el enunciado. Y lo que hacemos siempre, primeramente, es tomar datos. Pero en este caso ya nos vamos a guiar con una gráfica también, ¿no? Como en el caso anterior. Y podemos observar en la gráfica que en este ejercicio ya lo estamos dividiendo en 3 estados. Un estado inicial, un estado intermedio, un estado final, ¿ya? O un estado 1, un estado 2, un estado 3, ¿ya? Ahí está, entonces vamos a ver lo que pasa con el recipiente y con la mezcla gaseosa en cada estado. Para el estado 1, ¿qué nos dice? Que se tiene una mezcla gaseosa de cloro y oxígeno que ocupan un volumen de 50 litros, una temperatura de 298 Kelvin y una presión de 850 milímetros de mercurio. Y ahí está lo que nos está pidiendo la fracción molar del cloro gaseoso. Ya, entonces eso tenemos en un inicio. ¿Qué pasa en un estado 2? Nos dice que se va a agregar cierta cantidad de nitrógeno gaseoso y el volumen va a aumentar. Ya no va a ser 50 litros, sino 80 litros. Y el volumen, diré
presión también va a aumentar. Ya no va a ser 850 milímetros de mercurio, sino 1050 milímetros de mercurio. Y la temperatura 2, ¿qué va a pasar con la temperatura 2? Nos ha dicho que es un proceso isotérmico. Es decir, la temperatura se va a mantener constante durante todo el proceso. Ya entonces la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2 igual a la temperatura 3. Ya, o sea, no va a variar la temperatura. Ahí está. Y para el estado 3, ¿qué tenemos en el estado 3? ¿Qué nos dice? Que se va a eliminar todo el oxígeno gaseoso. O sea, va a quedar únicamente cloro gaseoso y nitrógeno gaseoso. Y nos dice también que la masa de esta mezcla de cloro y nitrógeno va a ser igual a 169 gramos, ¿ya? Y como no nos está diciendo nada del volumen ni de la presión, vamos a asumir que se mantiene constante, porque no nos está diciendo que se aumenta o se disminuye presión, ni el volumen que cambia, ¿ya? Entonces se mantiene constante. Y la temperatura, como es un proceso térmico, también se mantiene constante, ya como ya lo habíamos dicho. Entonces eso es lo que está pasando en el estado 1, en el estado 2 y en el estado 3. Y entonces para la solución, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí está. Primeramente vamos a analizar lo que nos está pidiendo el problema, es decir, la composición molar del cloro. Ahí está, la fracción molar del cloro, que es igual al mol de cloro gaseoso sobre moles totales. ¿Ya? En este caso, como es la mezcla inicial, los moles totales van a ser del estado 1. Ya por el 100% para obtener un porcentaje molar. Ya, ahí está. Y ahora lo que hacemos es primeramente analizar el estado 1. ¿Cómo? Mediante un balance de moles. Ya, entonces vamos a analizar los moles del estado 1. ¿Cómo? Ahí está. Tenemos una cierta cantidad de moles totales del estado 1, que es igual a la sumatoria de los moles de la mezcla, ¿ya? Que serían los moles del cloro gaseoso más los moles del oxígeno gaseoso, porque son los únicos dos componentes que hay en el estado 1. Ya, entonces, ahí está. Los moles totales del estado 1 es igual a los moles del cloro gaseoso más los moles de oxígeno gaseoso. Y lo denominamos como ecuación 1. Ahí está. Ahora, ¿podemos hallar los moles totales del estado 1? Sí podemos. ¿Cómo? Con la ecuación de estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos de dato la presión, el volumen, la temperatura y conocemos obviamente la constante universal de los gases, ya la constante R. Ya entonces despejamos los moles totales del estado 1, que serían igual a, ahí está, la presión 1 por el volumen 1, todo eso sobre R por la temperatura 1. Y ahí tenemos todo esto de dato y reemplazamos estos valores. La presión inicial entonces nos decía que era 850 milímetros de mercurio, en el volumen 1 50 litros, en el denominador la constante R. Como estamos trabajando en la presión con milímetros de mercurio, entonces la constante R vamos a trabajar con el valor de 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre Kelvin mol, ¿ya? Por la temperatura 1, que es de 298 grados Kelvin, que no varía. Ya, entonces el número de moles totales del estado 1 nos va a dar 2,28 moles. Ya, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, pero en el estado 2. Vamos a hacer el mismo análisis. Un balance de moles en el estado 2. ¿Qué tenemos en el estado 2? Una mezcla gaseosa de 3 componentes. En este caso se ha añadido el nitrógeno gaseoso. Ya, entonces los moles totales del estado 2 es igual a los moles de cloro gaseoso más los moles de oxígeno gaseoso más los moles de nitrógeno gaseoso. Ahí está. Entonces lo denominamos como ecuación 2. ¿Ya? Y también podemos hallar los moles totales del estado 2 como con otra ecuación de estado, pero en este caso con las variables del estado 2. Ya entonces ya no va a ser P1, B1, sino P2, P sub 2, B sub 2, T sub 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están cambiando. Ahí está. Entonces
los moles totales del estado 2 es igual a la presión en el estado 2 por el volumen del estado 2 sobre la constante R que no cambia por la temperatura en el estado 2. Ya entonces emplazamos valores. La presión 2, 1050 milímetros de mercurio. El volumen 2, 80 litros. La constante R, como estamos trabajando con milímetros de mercurio, vamos a utilizar 62,4 milímetros de mercurio litro sobre Kelvin mol. Y la temperatura 2, que no varía a la temperatura 1, se mantiene constante por ser un proceso hidrotérmico, entonces sería 298 Kelvin. ¿Ya? Entonces el número de moles en el estado 2, número de moles totales en el estado 2 nos daría un valor de 4,52 moles. Ahí está. Ya, una vez que hemos hallado ya la cantidad de moles totales en el estado 1 y en el estado 2, lo que nos conviene ahora es trabajar, relacionar estos moles. ¿Cómo? Vamos a relacionar la ecuación 1 y la ecuación 2 para que nos aparezcan estas variables, ya, porque no conocemos moles de cloro gaseoso, ni moles de oxígeno gaseoso, ni moles de nitrógeno gaseoso. Lo que hemos hallado es moles totales del estado 1 y del estado 2. Entonces vamos a combinar las ecuaciones 1 y 2. Vamos a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2 para obtener nuevas variables. Ahí está. Entonces, de este reemplazo nos quedaría que el número de moles totales del estado 2 es igual al número de moles totales del estado 1 más el número de moles de nitrógeno que se han agregado. Ya, entonces despejamos el número de moles de nitrógeno que se han agregado, sería igual al número de moles totales del estado 2 menos el número de moles totales del estado 1. Ahí está. Entonces reemplazamos valores. Estos dos valores los acabamos de hallar mediante la ecuación de estado. Ahí está. 4,52 menos 2,28. Entonces nos daría un número de moles de nitrógeno gaseoso de 2,24 moles. ¿Ya? Ahí está. Entonces hemos hallado número de moles del nitrógeno gaseoso. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el estado 3, pero en este caso ya no vamos a aplicar un balance de moles, sino un balance de masa. ¿Por qué un balance de masa? Porque si se recuerda, en el enunciado nos estaba dando la masa total en el estado 3, nos decía que es 169 gramos. Ya, entonces por eso vamos a trabajar con un balance de masa, porque se nos va a hacer más conveniente. Ya, entonces en el estado 3 recordemos que se elimina todo el oxígeno, entonces la masa total del estado 3 sería igual a la masa del cloro gaseoso más la masa del nitrógeno. Ya, entonces estas masas no cambian, ya se mantienen constantes. Ya lo único que se ha pasado en el estado 3 es que se ha eliminado el oxígeno. Ya, ahí está. Recordemos también que las masas se pueden expresar de esta manera, como número de moles por el peso molecular, y eso empleamos en la ecuación 3. Ahí está. Entonces la masa total en el estado 3 sería igual al número de moles de cloro por su peso molecular más el número de moles del nitrógeno gaseoso por su peso molecular. Ahí está. Y de aquí simplemente despejamos el número de moles del cloro gaseoso. ¿Por qué? Porque este es el único dato que nos está faltando para hallar la fracción molar del cloro gaseoso. Ya, ahí está. Entonces despejamos de la ecuación el número de moles del cloro gaseoso. Ahí está. Y vemos que todo esto tenemos de dato. La masa total del estado 3 no se ha dado de dato. El número de moles del nitrógeno gaseoso lo acabamos de hallar anteriormente. El peso molecular del nitrógeno gaseoso se puede hallar. ¿Por qué? Porque no se ha dado el peso atómico del nitrógeno. Y el peso molecular del cloro también conocemos el peso atómico del cloro, es 35,5. Ya, entonces también podemos hallarlo. Y reemplazamos los datos. La masa total del estado 3 nos decía que era 169 gramos menos el número de moles del nitrógeno gaseoso
nos decía que es de 2,24 moles. Ya por el peso molecular de este nitrógeno gaseoso lo hallamos, nos decía que el peso atómico es 14, multiplicado por este subíndice 2, 14 por 2 nos da un peso molecular de 28 gramos sobre mol. Lo mismo para el cloro, su peso atómico es 35,5, multiplicado por este subíndice 2, o sea hay 2 átomos de cloro, y su peso molecular nos daría 71 gramos sobre mol, ya para el cloro gaseoso. Ahí está, entonces el número de moles de cloro gaseoso nos daría un valor de 1,50 o 1,5 moles. Ya entonces lo último que nos falta es reemplazar en nuestra ecuación alfa. Ahí está, entonces la fracción, el porcentaje de fracción molar del cloro gaseoso sería igual al número de moles del cloro gaseoso sobre el número de moles totales por el 100%. Ya entonces reemplazamos datos. Lo acabamos de hallar este número de moles de cloro gaseoso y el número de moles totales del estado 1 ya lo habíamos hallado. Inicialmente es lo primero que hemos hecho. Ya entonces reemplazamos valores, simplificamos unidades, moles con moles se van, entonces nos va a quedar la respuesta en porcentaje. Ya entonces el porcentaje de fracción molar del cloro gaseoso sería igual a 65,79%. Ya entonces eso sería la respuesta a nuestro problema. Ahora bien, como último problema, problema 4, referido a mezcla de gases, nos dice lo siguiente. Un recipiente de 25 decímetros cúbicos contiene 80 gramos de un gas X a 127 grados Celsius. A temperatura constante se agregan 64 gramos de oxígeno gaseoso. La presión parcial del gas X es 1/3 de la presión total. Calcular. Inciso A. La masa molar del gas X. Inciso B. Si se añade al recipiente dióxido de carbono hasta que la fracción molar del dióxido de la mezcla sea igual al 0,39, ¿cuáles serán las presiones parciales de cada componente de la mezcla? Ahí está, el enunciado del problema 4. Entonces empezamos con la toma de datos, nos ayudamos con la gráfica nuevamente y vemos en este caso que nuestro problema también se plantea en 3 partes. En un estado 1, en un estado 2 y en un estado 3. Ya entonces en el estado 1 así vemos que se tiene únicamente el gas X. En el estado 2 se agrega oxígeno gaseoso y en el estado 3 se agrega dióxido de carbono. Ya, entonces analizamos nuestro estado 1. Nos dice que únicamente hay gas X, que ocupa un volumen de 25 decímetros cúbicos, o lo que es igual a 25 litros. La masa 1 nos dice que este gas tiene una masa de 80 gramos y la temperatura nos dice que es de 127 grados Celsius. Y en el inciso A nos está pidiendo el peso molecular de este gas X. Ya, ahí está. Ahora, en el estado 2, ¿qué está pasando? Se está agregando cierta cantidad de oxígeno gaseoso. ¿Qué cantidad? Aquí está, nos da la masa del oxígeno gaseoso. Nos dice que se agregan 64 gramos. Ahí está. Entonces ya va a haber una mezcla gaseosa de oxígeno gaseoso más el gas X. Pero también nos está diciendo que la presión parcial de este gas X en el estado 2 va a ser igual a 1/3 de la presión total, ¿no? Del estado 2, la presión 2. ¿Ya? Y la temperatura nos está diciendo que se va a mantener constante. ¿Ya? Como no nos está dando temperatura, no nos dice si se aumenta, se disminuye en el estado 2, en el estado 3, ni el volumen, tampoco nos está hablando del volumen, no nos está diciendo que el volumen se aumenta o se disminuye. Entonces vamos a considerar que la temperatura y el volumen se van a mantener constantes. ¿Ya? Ahí está. Y para el estado 3, ¿qué va a pasar en el estado 3? Nos dice que se va a agregar cierta cantidad de dióxido de carbono. ¿Qué cantidad? Hasta que la fracción
la fracción molar del dióxido de carbono sea igual a 0,39. ¿Ya? Entonces ya va a haber una mezcla gaseosa de 3 componentes: dióxido de carbono, oxígeno gaseoso y el gas X. Y precisamente nos está pidiendo del estado 3 las presiones parciales de cada uno de estos gases: la presión parcial del gas X, la presión parcial del oxígeno gaseoso y la presión parcial del dióxido de carbono. Ya, entonces ahí está planteado el problema, lo que está sucediendo, y empezamos con la solución. Ya en este caso, lo primero que vamos a hacer es analizar nuestro estado 2. ¿Por qué? Porque nuestro estado 2 nos ha dado un dato interesante de presión parcial, y es lo que vamos a poder relacionar y vamos a poder hallar rápidamente la fracción molar de este gas X, ya en el estado 2. Entonces, por definición, nos acordamos que la fracción molar de un gas es igual a la presión parcial de este gas sobre la presión total de la mezcla. O también puede ser el número de moles del gas sobre el número de moles totales de la mezcla, ¿no? Y entonces, pero en este caso, como no se ha dado un dato interesante de la presión parcial, empleamos con presiones parciales. Ya, ¿cuál era ese dato? Nos ha dicho que en el estado 2 la presión parcial del gas X va a ser igual a 1/3 de su presión total del estado 2. Ahí está. Entonces las presiones del estado 2 se van a simplificar. Presión 2 con presión 2 se simplifica, ¿no? Entonces vamos a hallar rápidamente lo que es la fracción molar del gas X. Sería igual a 1/3 o 0,33, ¿no? Ya, ahí está. Entonces lo dejamos ahí en 1/3 para tener un poco más de precisión con los resultados, ¿ya? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es analizar esta misma fracción molar, pero ya no con presiones, sino con moles, ¿ya? Entonces la otra definición de fracciones molares nos relacionaba moles, ¿ya? O sea, es igual a moles de este gas X sobre moles totales del estado 2. Ya, entonces vamos a trabajar con moles. Recordemos que los moles por definición son iguales a la masa sobre el peso molecular, y eso lo vamos a reemplazar también en esta ecuación. Moles de X es igual a la masa de X sobre el peso molecular del gas X, ¿ya? Y para moles totales es una sumatoria. En el estado 2 solamente hay dos gases: el nitrógeno, el oxígeno y el gas X, ¿ya? Entonces los separamos esta sumatoria y para cada uno independientemente. Ahí está, para el gas X y para el oxígeno gaseoso, ¿ya? Ahí está. Entonces de aquí, como ya tenemos la fracción molar de X, vamos a despejar lo que es el peso molecular de X, que es lo que nos estaba pidiendo en nuestro inciso A. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahí pueden ver las operaciones algebraicas que son adecuadas para despejar X. Ahí está, ustedes lo corroboran todo esto. Y al final nos queda reemplazar datos, porque ya tenemos la masa de X, no se ha dado de dato. El peso molecular del oxígeno gaseoso se puede calcular. El peso atómico del oxígeno es 16 por este 2, por este subíndice 2 que tiene el oxígeno gaseoso, sería 32 gramos sobre mol. El peso molecular, la fracción molar del gas X, aquí está, la hemos hallado primerito. Es lo primero que hemos hecho. Nos ha dado un valor de 1/3 y lo dejamos como 1/3. Por la masa de oxígeno no se ha dado de dato. ¿Cuánto de oxígeno se ha agregado? Nos ha dicho que se ha agregado 64 gramos. Ya, ahí está. Entonces reemplazamos todos estos valores y vamos a hallar final peso molecular de este gas X. Ya, entonces nos daría peso molecular del gas X igual a 80 gramos sobre mol. Ya, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar estos datos. Tenemos que sacar todos los datos posibles para el inciso B, que es ya en el estado 3. Y lo que podemos sacar del estado 2 es los moles que hay, tanto para el gas X como para el oxígeno gaseoso. Ya, entonces, primeramente, para los moles del gas X
en el estado 2 vamos a hallarlos porque tenemos la masa y acabamos de hallar el peso molecular. Ya entonces reemplazamos todos estos datos y nos va a dar que los moles del gas X es igual a 1 mol. Ya, y lo mismo para el oxígeno. Ya, ahí está, pueden ver. Los moles del oxígeno entonces es igual a la masa del oxígeno sobre su peso molecular. Tenemos estos dos datos y vamos a hallar cuántos moles de oxígeno había, ¿no? En el estado 2 hay. Y entonces sería 2 moles. Ya, teniendo estos datos, ahora recién nos vamos a entrar al estado 3, donde primeramente vamos a hacer un análisis. Ya esta relación que nos dice que las fracciones molares de cada uno de los componentes de una mezcla gaseosa siempre va a ser igual a la unidad, ya, o sea, la sumatoria de fracciones molares de todos los componentes de la mezcla gaseosa siempre va a ser igual a la unidad, ya, ahí está. Pero también recordemos que la fracción molar de cualquier gas es igual a número de moles de ese gas sobre el número de moles totales de la mezcla, ¿no? Y reemplazamos esta relación para el gas X y para el gas oxígeno, ya, no para el dióxido de carbono, porque la fracción molar del dióxido de carbono ya no se ha dado de dato, nos decía que se va a agregar dióxido de carbono hasta que la fracción molar del dióxido de carbono sea igual a 0,39. Ya, entonces ahí está, directamente reemplazamos 0,39 para el dióxido de carbono. Ya, entonces de esta ecuación vamos a despejar lo que son los números de moles totales del estado 3. Ya, ahí está, entonces realizamos las operaciones algebraicas y despejamos número de moles totales del estado 3, que es igual a el número de moles de gas X más el número de moles de oxígeno gaseoso, todo esto sobre 1 menos la fracción molar del dióxido de carbono, que era 0,39. Ya, entonces hemos acabado de hallar anteriormente estos moles del gas X y los moles del oxígeno, que no van a cambiar. Ojo, los moles no cambian porque no está agregando oxígeno ni está restando el gas X, ¿no? Entonces se van a mantener estos moles en el estado 2 y en el estado 3, ¿ya? Lo único que se va a agregar es cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? Pero estos se mantienen constantes, los moles. Ya, entonces reemplazamos estos datos y nos va a dar para el número de moles totales del estado 3 un valor de 4,92 moles. Ya, ahí está. Ahora lo que nos queda es hallar las fracciones molares ya para el oxígeno y para el gas X. Ya, entonces como ya tenemos moles totales del estado 3, que es de donde nos pide hallar las presiones parciales, ya tenemos ese valor. Tenemos también los moles tanto para X, para el oxígeno. Entonces podemos hallar las fracciones molares, ¿ya? Ahí está, para el gas X entonces la fracción molar sería 0,2, para el oxígeno la fracción molar sería 0,41, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? Algunos de ustedes tal vez se pregunte ¿qué está pasando con la fracción molar del gas X? Si anteriormente en el estado 2 tenía otro valor, era igual a, como hemos hallado, a 1/3. ¿No es verdad? ¿Qué está pasando? Entonces se preguntará. Lo que está pasando es que como se ha agregado cierta cantidad de otro gas, en este caso el dióxido de carbono, las composiciones molares, las fracciones molares van a cambiar porque se está agregando un nuevo gas en este caso. Ya, entonces en el estado 3 van a tener otro valor, ¿ya? Por eso es que estamos otra vez calculando las fracciones molares para el gas X y para el oxígeno también. ¿Por qué? Porque se ha agregado otro gas, ¿ya? Y este también va a ocupar cierta cantidad, ¿ya? Ahí está. Entonces la sumatoria debería dar 1 para comprobar, ¿no? 0,20 más 0,41 más 0,39 nos debería dar un valor de 1, ¿ya? Ahí está. Entonces ya tenemos las fracciones molares del gas X, del oxígeno
y del dióxido de carbono porque nos daban de dato ese valor. Entonces, antes de calcular las presiones parciales, vamos a hallar el último dato que nos falta, que es la presión total 3, ya del estado 3. Y eso es lo que vamos a calcular antes de calcular las presiones parciales, porque recordemos que la fracción molar, relacionándolo con presiones, es igual a la presión parcial del gas sobre la presión total de la mezcla, ¿no? Entonces queremos hallar las presiones parciales. Tenemos la fracción molar y lo que nos faltaría es lo que vamos a hallar ahora, que es la presión total de la mezcla, ¿ya? Ahí está. Entonces, para la presión total en el estado 3 de la mezcla, vamos a emplear la ecuación de estado, ¿ya? Con las variables del estado 3. Presión 3, ahí está. El número de moles totales 3, temperatura 3 y volumen 3, ¿ya? Entonces, para el número de moles totales del estado 3, lo hemos acabado de hallar, ahí está, anteriormente nos daba un valor de 4,92 moles. La constante R lo conocemos, en este caso podemos optar por trabajar con 62,4, que está relacionada a milímetros de mercurio, o 0,082 que está relacionada a atmósferas, pero en este caso nos conviene más trabajar con 62,4, ya porque nos va a dar un resultado en milímetros de mercurio, ya que es un resultado más certero. Ya entonces trabajamos con el 62,4 por la temperatura 3. La temperatura nos decía a un inicio que era de 127 grados Celsius. Como no nos dice que se aumenta, disminuye, entonces también nos dice que se mantiene constante. Entonces la temperatura se mantiene constante en todo el proceso. Entonces 127 grados Celsius, su equivalente en grados Kelvin sería 400. Ahí está. Entonces la temperatura no cambia. Y el volumen tampoco, no cambia, no nos dice que aumenta o disminuye. Entonces el volumen también se mantiene constante. Entonces el volumen inicialmente era de 25 decímetros cúbicos. O es lo mismo decir 25 litros. Ya entonces no cambia tampoco el volumen. Y ahí está. Reemplazamos todos estos datos y nos va a dar la presión total en el estado 3. Ahí está, nos da un valor de 4.912,13 milímetros de mercurio. Ya, entonces, como ya tenemos fracciones molares y la presión total, ya podemos hallar fácilmente las presiones parciales de cada uno de los gases. Ahí está la relación. Fracción molar es igual a la presión parcial del gas sobre la presión total de la mezcla. Despejamos la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Ya entonces, primeramente para el gas X, la presión parcial del gas X es igual a su fracción molar por la presión total 3 o del estado 3. Ya ahí está, entonces emplazamos los datos. 0,20 por 4.912,13 milímetros de mercurio nos va a dar la respuesta en milímetros de mercurio. Ahí está, entonces la presión parcial del gas X sería igual a 982,426 milímetros de mercurio. Ya, y para el oxígeno lo mismo. Ahí está, entonces reemplazamos su fracción molar, que es 0,41, la presión total 3, ahí está, y ahí está. Para el oxígeno entonces la presión parcial sería 2013,973 milímetros de mercurio. Ya, y finalmente para el dióxido de carbono, ahí está, la fracción molar del dióxido de carbono nos ha dado de dato, era 0,39, y la presión total 3 es la que hallamos, ¿no?, anteriormente, 4.912,13. Ya entonces multiplicamos y nos va a dar una presión parcial del dióxido de carbono de 1915,731 milímetros de mercurio. Ya entonces ya hemos podido hallar lo que son las presiones parciales de los componentes de la mezcla en el estado 3, ¿no?, que es lo que nos estaba pidiendo, y lo podemos expresar todo junto en un cuadrito, ¿no? Ahí está, entonces
Esas serían las respuestas de este problema. Eso sería todo, entonces nos vemos a la siguiente.